¿Quieres saber qué es mejor, madera compuesta o formica? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que estás buscando esos materiales para la cocina y entonces ya has decantado porque el proyecto no merita, ¿sabes? Por el tema de presupuesto, ni usar cuarzo, ni granito, ni mármol, que te dejo un video por acá, ya que has decidido, sabes que no puedo implementar eso en mi presupuesto y lo que tengo, porque la propiedad no merita por la reparación que estoy haciendo, pues mi presupuesto dice, ok, no me da de otra que utilizar madera compuesta o MDF, como normalmente se conoce, ya que hay diferentes tipos, ya que el MDF es muy común utilizarlo en los gabinetes, ya que te lo puedes encontrar, que es la madera que se utiliza en todos los gabinetes aquí en los Estados Unidos, que es a partir de bagazo de caña, que es comprimido, o de virutas de madera, que se procesa, se procesa, le echa un tipo de pegamento, se compacta y tienen este laminado que tienen por ambas caras, que por lo general dentro de los gabinetes es como un tipo más oscuro o blanco, pueden encontrar, y por fuera es tipo melaminado. Y este tipo te lo pueden encontrar tanto en los gabinetes como en la meseta. Pero el tema de cuidado tienes que tener, ya que si el material es bastante duradero, lo que el tema es como todo, tanto la madera compuesta, MDF o la formica, tienes que, ya que la formica es el plywood que le ponen encima esta lámina bien fina de material que tiene igual una mayor resistencia. Pero si comparamos una con la otra, el cuidado es más o menos igual. Lo que el MDF o madera compuesta es más fácil que se corrompa, ya que como estas partículas board o partículas de madera se dan con el tema de la humedad. Ojo, pero esto no es a corto plazo, estamos hablando de 10, 15 años es que te viene a pasar eso en ese material. Por lo tanto, si has decidido uno u otro, entonces ahí tienes que jugar. Mi criterio, si te tocara en caso de comparar MDF o madera compuesta o particle board o utilizar formica, que es una plancha de plywood que le ponen, lo conforman ese countertop o meseta y le ponen eso arriba, con el laminado, que te vas a encontrar diferentes modelos y diseños que pueden utilizar el mismo, ya que con la formica lo imita muy bien al mármol, al cuarzo, del granito, que se ve bastante idéntico. Lo que siempre te das cuenta son los cantos, pero un carpintero que sepa trabajar bien o una persona que se dedique a hacer este tipo de actividades, va a ver que te das cuenta que hace un trabajo muy bien hecho, las formas y las curvas las hace muy bien. Por lo tanto, debe comparar, ya que en el caso del MDF, siempre, porque pasa que a la hora de cortar todo eso, lo hace un router o un taladro vertical, que es una computadora, y tiene ese cabezal que corta. Entonces, muchas formas que tiene, siempre tiene su detallito, pero a menos a grandes rasgos, en el caso del countertop o una isla que la quiera hacer de eso, es cuidar el exceso de golpe, ya que en el caso de la formica tiene un plywood, tiene una madera que es un poco más sólida y los golpes son mucho, ¿sabes? Aguantan mucho más a la hora de cargar y a la hora de limpiar los dos. Más o menos tienes que tener cuidado con el tema del agua, lo que siempre en el caso de la formica va a durar un poco más que si lo comparamos con el MDF o madera compuesta. Entonces tienes dos soluciones a la mano. Dices, ok, ¿por cuál me voy? Bueno, te recomiendo primero tu presupuesto, ya que llegaste a este punto, ya que no puedes utilizar cuarzo, ni granito, ni mármol. Entonces dices, bueno, ok, ni pudiste utilizar madera, que te dé una comparativa entre la madera y la formica, te doy un video por acá. Entonces tú dices, bueno, ok, no tengo de otra, ya lo que tengo es esto. Entonces, mi criterio, si tienes la opción de MDF, bueno, MDF para todos los gabinetes, tanto debajo de la cocina como de arriba de la cocina, que es lo que realmente se pone acá. La solución para el countertop, sí te recomiendo que utilices entonces la formica. Sería una plancha de madera, que es la de plywood, que la forran con este tipo de material que aguanta una resistencia de carga durísima. Muchas veces tú ves las marquitas de los cuchillos y esas cosas, que tú lo ves arriba, que aguanta carga, ya que el MDF siempre cuando empiezan con los rasguños y esas cosas siempre ve que se va a hundir, porque la carga siempre aguanta es un poco menos. Entonces, en comparativa, si vas a poner MDF, tanto en gabinete, tanto lo arriba de la meseta como lo abajo, y el countertop y el backsplash lo puedes hacer o en la pared de fondo,
o le pones azulejo, o si no tienes el dinero para eso, porque tu presupuesto no da, entonces le pones la formiga, que hay diferentes soluciones, por eso te digo, y haces una buena imitación y el proyecto te da un buen look. Cuando estás mirando, esa cocina se está dando bien, ahorraste dinero, ya que lo ibas a emplear en eso, en caso de los fishery, que puedes utilizar para los baños, la cocina, que puedes estar comprando diferentes tipos de appliances o diferentes tipos de piso o de soluciones que necesiten porque le estás dando un plus a esa propiedad. Entonces comparaste estos materiales, ya sabes que dice, ok, esto es una propiedad que al final la voy a comprar para flipear o la puedes coger para rentar, sabes que en 10, 15 años te va a tocar repararla, pero sabes que en esos 10, 15 años recuperaste ese dinero y después puedes volver a hacer una reparación y no te cuesta tanto si en caso de que pusiera granito, mármol o cuarzo en ese countertop. Y entonces ahí te estás ahorrando dinero. Entonces vas comparando. El cuidado es más o menos siempre igual. Tienes que cuidar con el tema del agua. Es un mantenimiento bastante fácil. ¿Sabes? El tema de siempre aquí, la prioridad es el agua, el agua, el agua. Ya que en los otros materiales pues tienes que tener menos cuidado. Entonces son los elementos que tienen más puntuales que tienes que ver en esto. Y es un ahorro bien importante de dinero que vas a encontrarte en hacer este tipo de remodelación en tu cocina y le da estas terminaciones que te hablo, tanto de imitación a cuarzo, de mármol o de granito, le está dando un plus cuando usted dice, ok, ¿sabes? Al final esto es un tipo de propiedad media baja de unos $200,000 o $300,000 aproximadamente, el que estás poniendo esto, un cliente que lo que está buscando es que la casa se encuentre en buen estado, que se encuentre limpia, bien pintada, con buenas terminaciones y simplemente va a ser feliz con eso y tú vas a ahorrar ya que compraste la propiedad en una subasta o la heredaste por el motivo o la estás comprando para flipear y le hiciste este tipo de arreglo en cuestiones de 3 meses, la puedes estar vendiendo y ahora hiciste un dinero con ella. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a mi canal y seguiré haciendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.